Un tema muy interesante porque esto está explotando. Yo llevo más de 12 años en venta de soluciones M2M que se llamaban antes, ahora empezamos a ver el IoT. Estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que dice Andrés, de problemáticas que nos encontramos comunes. Al final somos operadores y vivimos experiencias muy similares. Yo hoy os quería contar un poco, aunque es verdad que Andrés ha introducido muy bien cómo los operadores vemos el tema de la evolución hacia el IoT, contaros más casos de éxito y a lo mejor más problemáticas puntuales. Y luego una experiencia de algo nuevo que ha probado Vodafone, que es meterse un poco en el mundo de un vertical concreto. Preguntabas al principio si los operadores somos capaces de dar soluciones end-to-end, ¿no? Entonces Vodafone ha decidido que en el vertical de automotive sí que vamos a dar soluciones end-to-end, porque es uno de los verticales en mayor crecimiento en los últimos años, y entonces hemos hecho una inversión de millones de euros en una compañía que se llama Cobra Telematics, y de la que os contaré pues un poco cómo estamos en esa integración y qué tipo de cosas somos capaces de hacer, ¿vale? Un poco por diferenciar discursos, ¿vale? Como decía, llevamos 12 años con esto. Hablabas de una década, yo lo recuerdo de hace 2 años antes. Al principio, en España por lo menos, ¿qué es lo que más se conectaba? O cuando hablábamos de proyectos M2M, hablábamos de principalmente ascensores. En España hay 1.500.000 ascensores, con lo cual las compañías de ascensores de esto de M2M saben un rato. Las compañías de seguridad, es decir, Securitas, Prosegures, etcétera, las alarmas de las casas, es algo que lleva en el M2M 12 años fácilmente. Los pagos, no sé si os acordáis, cuando hubo el cambio del chip de las tarjetas a EMV, toda la revolución que hubo sobre los datáfonos GPRS que ahora te traen para que tú pagues con la tarjeta, que eso es algo muy habitual ahora, pero hace 12 años pues no existía. De hecho ese ha sido un crecimiento bastante grande. De hecho, del 1,5 millones más o menos de TPVs que hay en España, hay unos 800.000 que son GPRS, para que os hagáis una idea de porcentajes en ese negocio. Y eso era lo tradicional, a lo que estábamos acostumbrados a ver desde el punto de vista de cosas conectadas, que además eran muchas y que necesitaban un poco las plataformas, la inteligencia de la conectividad, etcétera. Pero lo único que hacían en realidad era conectarse para dar un servicio, digamos, de mantenimiento cuando haces la llamada de emergencia, en el caso de los ascensores, en el caso de alarma, gestionar la comunicación de la alarma, y en el caso de TPV, lo que es la transacción de pago. Ahora vemos que eso está evolucionando un poco, y una vez que ya los ascensores están conectados para hacer la llamada de emergencia, empieza a haber telemetría de verdad, análisis de verdad de qué está pasando con ese ascensor, cómo somos capaces de controlar una avería proactivamente, intentar bajar los costes de instalación que tenemos o de reparación que tenemos. Empezamos a entrar en un mundo más IoT o más analítico que está detrás de esa conectividad, un poco en línea de lo que decía Andrés. Está aquí y se ha convertido en una prioridad para las empresas, y ya no solo hablamos de ascensores, alarmas o TPVs. Ahora ya cualquier empresa a la que vas te pregunta sobre el IoT, o sea, no es algo de nicho, digamos, se ha convertido en algo más general. Y un poco, como decía Andrés, en todas las facetas, las grandes corporaciones, las corporaciones medianas y las pymes, y el mundo incluso de consumer, que todos los wearables, etcétera, etcétera. Entonces, es verdad que todo empezó, digamos, con estas grandes empresas con necesidades de conectar muchas cosas, pero la cosa se está democratizando y está ahí. ¿Por qué está ahí y o por qué ha pasado esta evolución, digamos, tan rápido? Un poco como en la telefonía móvil también, porque los costes están bajando drásticamente, pero no solo en los costes de comunicaciones, también los costes del hardware, los costes de los chips, los costes del analytics, todo el cloud hace
también que no tengas que hacer una inversión grande para estos proyectos. El cloud ha influido mucho en esa bajada de costes. Entonces, el retorno de inversión de este tipo de proyectos estamos viendo nosotros que son todos en menos de un año, salvo proyectos súper grandes que requieran CAPEX, pero como el CAPEX cada vez es menor, digamos que el retorno de inversión cada vez es más rápido. Aquí os recomendaría mirar en la página web de M2M de Vodafone o de IoT, que nos llamamos desde el día 1 de abril, nos han cambiado el nombre, es mucho mejor porque le puedes explicar a tu hijo más fácilmente a lo que te dedicas. Y entonces podéis mirar en esa web que hacemos todos los años un barómetro de adopción del M2M IoT en las empresas y cómo esta tendencia de que ya no es en sectores determinados, sino que en todos los sectores se está produciendo un crecimiento en la adopción, y además ahí también vienen referencias sobre la diferencia de adopción que hay entre Latinoamérica, Europa o Asia, o África incluso, porque nosotros, digamos, como footprint, nuestro footprint no es precisamente Latinoamérica, es más bien Asia-Pacífico, África y Europa y Estados Unidos, como sabéis, ¿no? Quería poneros un vídeo de una startup, también muy similar, pero ¿por qué ponemos vídeos de...? Yo he empezado por las pequeñas, o sea, lo he hecho al revés un poco, Andrés, empezar por las pequeñas. Porque al final de ellos vamos a sacar el crecimiento y las buenas ideas. Entonces, este es un ejemplo de una empresa que se dedica, ya os contarán ellos porque lo cuentan ellos muy bien, que se dedica a purificar aire y que ha sido un cambio en el modelo de negocio, lo que ha hecho que pudieran seguir adelante, en el sentido de que ellos vendían antes máquinas muy pesadas que costaban 5.000 euros la máquina y se la vendían a un taller. Vendían de estas unas 400 al año, porque la inversión que tenía que hacer el taller pues no era algo muy razonable para el taller, solo para dar un servicio de purificación de aire, que ahora veréis. Al convertir esto en un pago por servicio, han pasado de 500 ventas anuales a 1.500. Simplemente porque al taller, en vez de tener que hacer una inversión de 5.000 euros, cada vez que enciende el purificador del coche, cobra 100 al cliente, o 20 o 30. ¿Comprendéis? Entonces, este cambio en el modelo de negocio ha hecho que esta pyme pues, pueda crecer y seguir adelante, ¿no? Entonces, voy a poner el vídeo, no sé si se oye. Madre hace unos meses y mi vida ha cambiado completamente. Con la llegada del bebé hemos cambiado nuestros hábitos. Ahora, por ejemplo, cuando vamos a un sitio, lo que nos preocupa mucho es saber cómo está acondicionado. Pasamos mucho tiempo en el coche de un lado para otro. Por eso nos preocupa tenerlo lo más cuidado posible y que el ambiente que se respire dentro de él sea saludable para toda la familia. Es una empresa multinacional especializada en ofrecer soluciones de ingeniería para la purificación ambiental. Airlife está focalizado en el sector automotriz. El sistema de ventilación del vehículo, tanto en calefacción como en aire acondicionado, genera una gran contaminación producida por bacterias, hongos, virus, levaduras. A través de nuestra tecnología, lo que hacemos es eliminar toda esa clase de patógenos. El perfil del cliente que solicita Airlife es muy variado. Se puede utilizar en todo tipo de vehículos. Está pensado sobre todo para vehículos familiares y por supuesto servicio público donde llevas ocupantes. El procedimiento es muy sencillo. Llegas al vehículo, pones el aire acondicionado a funcionar, conectamos la máquina que realiza el proceso de purificación del aire y tarda aproximadamente unos 20 minutos en dejar libre de virus, hongos y bacterias el habitáculo del vehículo. Cada máquina Airlife lleva un módulo GPRS en el cual se inserta una tarjeta M2M de Vodafone. Esto es necesario para poder controlar cada una de las más de 2.000 máquinas que tenemos en distintos países del mundo. Cada vez que se realiza un servicio Airlife, la máquina transmite unos datos a nuestro servidor central. Estos datos son la base de toda la facturación de la empresa. Nosotros elegimos Vodafone para tener un único proveedor a nivel mundial y por la cobertura que tienen en todos los países que queremos estar presentes y sus soluciones empresariales a nuestros problemas. La expansión internacional que estamos llevando a cabo sería inviable sin tener esta tecnología. El objetivo final de Airlife y de todos los que formamos parte de ella es mejorar la calidad de vida de las personas, proporcionándoles un aire limpio y sano que respirar. Queremos
queremos crear un mundo más sostenible y lo queremos hacer de la mano de Vodafone. Aquí. Vale. Bueno, pues cuando nos enfrentamos a este tipo de proyectos como el de AirLife o luego veremos algún otro caso, al final hay varias cosas que son complicadas, que las tenemos que hacer cada vez más fáciles, pero al final tienes que manejar muchos dispositivos a lo largo de diferentes localidades donde tienes que asegurar la cobertura. Y ese asegurar la cobertura significa que tienes que trabajar un poco no solo con tu cobertura móvil, un poco como decía Andrés, sino con cualquier otra tecnología, e incluso nosotros damos un paso más y ofrecemos incluso cobertura de otros operadores móviles en nuestra solución. Luego, además de con qué tecnología, es decir, no es lo mismo conectar una máquina M2M como un pago, que necesita una latencia pequeña y muy pocos datos, o conectar una máquina de videovigilancia, por ejemplo, una cámara. La cantidad de datos que se necesitan, el tipo de latencias y el tipo de tecnología móvil van a ser muy diferentes. Entonces luego veremos un poco las alternativas que a día de hoy existen y qué futuro viene. Es súper importante la seguridad, y en la seguridad es verdad que se piensa en lo último. O sea, yo he visto un montón de proyectos empezar sin haber pensado en la seguridad y fracasar, además salir en los periódicos. Me acuerdo de uno bastante claramente que fue, no sé si os acordáis, en la inauguración de las bicicletas de Madrid salió un anuncio en todos los tótems bastante, digamos, inadecuado, porque tuvieron una brecha de seguridad, y es por no haber pensado bien en el diseño, en que esto no puede ser un internet público, tiene que ser un internet privado, algo que controles como empresa, algo en el que no puedan entrar otros. Nosotros los operadores siempre hablamos de lo que llamamos APNs privados o redes privadas virtuales, donde no abras el objeto a internet, porque abrir un objeto a internet en el sentido abierto significa que hay muchos ataques que pueden venir y tienes que ser capaz de securizar. Entonces, otra cosa que también ha comentado Andrés y que nosotros estamos de acuerdo, y de hecho nuestra plataforma es una plataforma un poco diferente, y digamos la apuesta de Vodafone aquí ha sido disruptiva en el mercado de los operadores, ya que somos los únicos operadores que desarrollamos in-house este tipo de plataformas. O sea, es un desarrollo por un departamento de I+D de Vodafone, y mantenemos el roadmap y somos los únicos operadores en el mundo que lo hacemos. Y es súper importante este tipo de plataformas para poder garantizar esa gestión en el día a día. Nos hemos encontrado con muchos proyectos en los que, bueno, y sobre todo en las empresas de alarmas, os pueden decir que más del 40% de las tarjetas SIMs que tiene una empresa de alarmas o están en los bolsillos de los instaladores o están en los almacenes o a saber dónde están, ¿no? Y cosas en fraude nos hemos encontrado. Como venimos de, por ejemplo, en este tipo de empresas de hace más de 12 años, donde estas plataformas aún no existían, el cambio de lo que era antes a lo que es ahora les está costando más que a una empresa que empieza, porque una empresa que empieza puede empezar desde el principio con una plataforma que es capaz de gestionar sus comunicaciones, pero las empresas que llevan muchos años con esto saben que la gestión es una parte muy importante del diseño, que si no se tiene en cuenta al principio, luego es muy difícil ser capaz de salir de ese lío en el que te has metido, vamos a decir. Y luego hablábamos un poco de los dispositivos. Nosotros en Vodafone sí que incluso damos especificaciones a los fabricantes para qué tiene que llevar como mínimo un hub o un dispositivo de comunicaciones M2M. Creemos en los estándares abiertos, pero también creemos que hay que cumplir las certificaciones y las regulaciones de cada país, y esto no es nada sencillo. Lo digo porque sí que nos hemos encontrado muchos proyectos que por bajar el coste del dispositivo standalone no tienes en cuenta ni la postventa,
ni si está certificado en el país para el que lo vas a utilizar, ni en el control que puedes tener sobre él, ni la capacidad que tiene de gestionar varias redes o varias interfaces. Entonces nosotros, digamos, desde Vodafone sí que diseñamos, incluso comercializamos con nuestra marca hardware específico que lleva esa inteligencia ya embebida y hace que el time to market de estos proyectos sea más rápido, en el sentido de que no tienes que pensar tú toda esa problemática, sino que vendemos hubs que tienen ya esa inteligencia desarrollada para facilitar que vosotros hagáis lo que tenéis que hacer, que es vuestro negocio. ¿Vale? Cuando hablamos de con qué tecnología, también hablamos en dónde, porque al final la elección de la tecnología también depende de dónde tienes tu footprint. Si tu footprint está más en Latinoamérica, está más en Asia, está más en África, está más en Estados Unidos, los partners, digamos, y la tecnología con la que tienes que contar son diferentes. En Vodafone nosotros tenemos cobertura en más de 182 países y estamos muy orgullosos de hacer algo que se llama el roaming permanente en estos 182 países, salvo en aquellos que la regulación no lo permite, que son 3 o 4 en el mundo. Lo que significa hacer roaming permanente es que nosotros somos capaces de conectarnos al menos a 2 o 3 redes en cada país para asegurar esa cobertura y capilaridad que requieren este tipo de soluciones. No solo trabajamos con la red de Vodafone, sino con la red de otros, al menos 1 o 2 en cada país en los que trabajamos, incluido en la misma tarifa, digamos. Y luego hablamos de 2G en cuanto a tecnologías móviles, hablamos de 4G, 3G, para este otro tipo de aplicaciones. Vendrá el 5G, que el 5G, si alguno habéis oído hablar, eso vendrá para el 2020 más o menos, aunque ya en el Mobile World Congress, si alguno de vosotros estuvo, se pudieron ver pruebas de 5G. Y el 5G un poco donde ataca es más en la latencia. En las redes móviles seguimos teniendo un problema de latencia en comparación con las redes fijas. Digamos, ese 5G es lo que viene a solucionar, entre otras cosas. Y por ejemplo también en la comunicación, en el que no tengas que pasar por la antena y volver, sino que se puedan hablar 2 objetos que están conectados en la misma antena. Eso es buenísimo, por ejemplo, para los coches, esto que se habla ahora de que no haya conductores o de que el coche sea capaz de frenar cuando tenga otro coche delante. Ese tipo de comunicaciones entre objetos se darán con el 5G. 5G viene para el 2020, más o menos. No se están escribiendo los estándares todavía, aunque sí que ya hay pruebas de concepto de operadores. El Narrowband IoT es otra de las tecnologías que sí que resuelven muchos de los problemas que tenemos en este tipo de aplicaciones. Este tipo de aplicaciones son aplicaciones, como decía Andrés, que la batería debe durar mucho porque están en sitios muy lejanos o porque están en medio de la calle y no vas a ir a cambiar esa batería más de una vez cada 10 años más o menos. Los costes tienen que ser mucho más bajos porque si no el business case no sale, y los costes, digamos, actuales e incluso futuros que podemos estimar no dan para... Si te basas en tecnologías puramente móviles. Hablamos de costes donde el coste de fabricación de un chip de Narrowband IoT, el objetivo que se tiene es 2 euros, para que os hagáis una idea de la parte de Narrowband IoT. Claro, Narrowband IoT no va a sustituir nunca este otro tipo de redes, porque Narrowband IoT, digamos, lo único que te permite es decir estoy vivo o 4 datos del sensor y poco más, pero para aplicaciones tipo smart meterings, parkings, las luces de encendido apagado, es decir, este tipo de soluciones, la tendencia es que van a ir yendo hacia Narrowband IoT. Nosotros como Vodafone estamos muy orgullosos de estar haciendo historia con esto del Narrowband IoT. Os recomiendo también ver un vídeo que hemos hecho ya una primera prueba comercial, además con Aguas de Valencia aquí en España, que además han elegido España, esta vez los ingleses, para probar estas cosas y estamos muy orgullosos, donde ya ha habido un primer piloto de Narrowband IoT
y estamos escribiendo el estándar, digamos, como parte de ese GSMA y haciendo las primeras pruebas comerciales. Esto está comercializable a partir del 2017 más o menos, para que os hagáis una idea, o sea, no está tan lejos. Digo porque en los diseños que estéis haciendo creo que es importante que empecéis a tener en cuenta Narrowband IoT como una de las tecnologías que tenéis que evaluar, ¿vale? Y luego el satélite y y LTE Enterprise. Satélite son tecnologías que llevan ahí toda la vida, pero que, digamos, para esta masificación son a día de hoy muy caras, pero sí que es verdad que se está trabajando en bajar bastante también los costes del satélite, y el satélite es necesario en algunas aplicaciones M2M, por ejemplo en barcos que se mueven, o sea, hay cosas que no puedes evitar, o en la selva necesitas satélite, ¿no? Para garantizar cobertura 100% en el mundo no puedes pretender hacerlo sin satélite, vamos a decir. Y luego LTE Enterprise es una nueva tecnología que ya está saliendo y de hecho en algunos casos se está empezando a implantar, que es, digamos, tener una especie de red móvil en un entorno de una fábrica, vamos a decir. Entonces está empezando a sustituirse lo que era el wifi en la fábrica por LTE Enterprise, que, digamos, es como una licencia para un cliente en concreto. Por ejemplo, con Repsol estamos en conversaciones para este tipo de cosas, con Campofrío en la fábrica de Burgos, que no sé si os acordáis que hubo un incendio tremendo y ahora van a hacer un proyecto que es muy bonito que se llama Fénix para volver a levantar toda la fábrica, y entonces están empezando a evaluar LTE Enterprise en vez de Wi-Fi, para que os hagáis una idea. ¿Vale? Sobre cobertura, sí deciros que es verdad que Vodafone es el carrier que más acuerdos de partnership tiene a nivel global, entonces, sobre todo si vuestro proyecto es Asia-Pacífico, África y norte de Estados Unidos, sabemos que en Latinoamérica frente a Telefónica lo tenemos más complicado, pero en el resto del mundo la verdad es que el liderazgo de Vodafone, lo dicen todos los analistas, es evidente, ¿no? Como hablábamos antes, con qué dispositivo de comunicación es una cosa importante. Digamos que podemos conectar a personas, a activos, o luego tener hubs de comunicación, como hablábamos antes, que lo que hacemos es recolectar distintos tipos de redes tipo Zigbee o otras, o Bluetooth o Wi-Fi, y luego enviarlos a la red 3G o 4G. Digamos que Vodafone, como os comentaba, estamos empezando a sacar dispositivos plug and play que llevan una tarjeta SIM embebida ya con cobertura con todos los operadores en cada país, que está certificado globalmente, tiene certificaciones, en algunos países no, pero en la mayoría sí, y que es capaz de trabajar con cualquier red. Este tipo es un portfolio que le llamamos Integrated Terminals, y que intentamos ayudar a que el tiempo de puesta en marcha de los proyectos sea más rápido, ¿vale? Sobre activos, hay otra parte que es localización. Yo veo muchos proyectos de M2M que al final lo que requieren es una plataforma de localización, además de saber gestionar la conectividad. Entonces, en cuanto a localización, nosotros tenemos acuerdos con varios fabricantes que hacen este tipo de localización, y que además tienen cosas muy importantes, como es, por ejemplo, este tipo de dispositivo es un dispositivo que es magnético y que dura casi 10 años de batería, ¿vale? Y que es capaz de dar posiciones pues durante 10 años, al menos 2 veces al día. Parece una tontería, pero este tipo de dispositivos se utilizan muchísimo para localizar contenedores, por ejemplo, de los aeropuertos o que van en barco. Este otro tipo de dispositivo es de un fabricante que se llama Calamp, y que es una cosa muy tonta, tiene unas pilas que las puedes poner y luego recargarlas, pero digamos es capaz de dar también ese posicionamiento que muchas veces necesitamos de un activo que viaja por el mundo. Una evolución de este es, por ejemplo, otro que lleva un sensor, que es una tontería, un acelerómetro y un sensor de luz
para saber si han abierto la puerta o no de donde está contenido, y vibraciones. Entonces, con esos 3 parámetros se pueden saber bastantes cosas, vamos a decir. Luego tenemos dispositivos, por supuesto, que van a CAN bus, todo lo que tiene que ver con localización de flotas. Y luego en personas están empezando a aparecer cosas curiosas, como pulseras localizadoras, que entiendo que habéis visto, muchas fallan por el tema de la batería, porque no duran más de dos días, con lo cual tienes que recargarlos cada poco, pero estamos empezando a ver innovaciones muy curiosas, como por ejemplo collares para perros, unas zapatillas, no sé si conocéis la empresa Giorgi Preziosi, os sonará de los anuncios de los niños seguro. Bueno, pues han inventado una zapatilla que tiene un localizador dentro y que tienes que recargar cada 3 días para tu hijo, pero es curiosísima la zapatilla, la verdad, y te da idea de cosas que se pueden llegar a hacer con Internet de las cosas, ¿no? En todo este tipo de dispositivos es muy importante también todo el ahorro que tienes de configuración, es decir, que el dispositivo venga preparado con la SIM preconfigurado y que tú lo instales y aquello funcione, y sea entonces cuando se empiece a facturar. Esas 5 cosas son muy importantes porque te facilita mucho el coste, porque te ahorras mucho de instalación. Ya no necesitas unos técnicos muy preparados, sino que cualquiera es capaz de coger este tipo de dispositivos e instalarlos. No necesitas un técnico que configure, vamos a decir. Y luego todos los servicios de postventa están garantizados por Vodafone, con una postventa que tengo que decir que en el mercado los fabricantes nos dicen que somos demasiado duros, pero esto, gracias a Dios, hace que podamos dar unos servicios de postventa de los mejores del mercado. Vale. Hablando de plataformas, yo sí que quería contaros un poco la plataforma de Vodafone, porque es un poco diferente a la de los demás operadores. ¿Por qué? Por esta SIM especial, nosotros lo que hicimos fue hacer una especie de operador móvil virtual a nivel global, con un core de red independiente, solo para aplicaciones M2M. ¿Vale? Entonces nosotros tenemos un operador móvil virtual que se llama BGE, que es Vodafone Global Enterprise, que tiene cobertura en 180, o sea, digamos, en las OPCOs, digamos, de Vodafone, y acuerdos preferentes con en más de 182 países, con más de 300 redes, porque lo que buscamos es al menos 2 redes por país o 3, ¿vale? Para poder hacer esa garantía de cobertura. La red está dedicada, es decir, no sé si conocéis un poco los entresijos de la red, pero el HLR, el GGSN, todo lo que tiene que ver con IP está dedicado exclusivamente a este tipo de aplicaciones. ¿Por qué? Cuando empezó esto de las plataformas, no sé si lleváis mucho tiempo en este tipo de cosas, cuando se caía la plataforma era la revolución, porque imaginaros, no sé, un Securitas con, no sé, 600.000 paneles de alarma, que se cae la comunicación durante 8 horas. Esto pasaba, ¿eh? Gracias a Dios ya tenemos mucha experiencia, ya llevamos más de 10 años con este tipo de plataformas, y estas plataformas ya no se caen. Además de que no se caen, digamos, están dedicadas a este tipo de aplicaciones, con lo cual la sensibilidad del operador para saber que esto no se puede caer es mucho mayor que la de Internet de la gente, porque sabemos que aquí hay procesos críticos, pero no procesos críticos cualquiera, es que estamos hablando de alarmas de emergencia, de e-calls de seguridad, en fin, que están muy optimizados para que esto sea algo seguro y dedicado, vamos a decir. Y esto es algo diferencial en Vodafone, ¿eh? Los otros operadores no lo hacen con una red dedicada, con un core de red dedicada, lo hacen de otra manera, ¿vale? Tendrá sus pros y sus contras, pero digamos que es una ventaja en nuestro caso.
Luego nosotros hablabais un poco de los modelos de tarificación. Los modelos de tarificación, digamos, de todo lo que es el mundo M2M normalmente son datos, pero no son solo datos. Muchas veces también tienen unos cuantos minutos de voz, unos cuantos SMS, porque tú necesitas despertar al dispositivo. En fin, hay una combinación de cosas. Lo que sí que es verdad es que las aplicaciones normalmente, nosotros las tarifas siempre hablamos de promedios, no hablamos de picos máximos, es decir, porque lo que no tiene sentido es cuando tienes un despliegue masivo, decir que un dispositivo se te puede saturar porque de repente empieza a hacer una alarma, fallo, y aquello empieza una sola SIM a hacer muchísimo consumo. Entonces nosotros siempre lo que hablamos es de promedios y de hecho no se tarifica por SIM, se tarifica por promedio de SIM y además se tarifica casi diariamente. Nosotros lo que tenemos es una gestión de estados, porque las SIMs tienen distintos estados que además puedes controlar a través del interfaz de gestión y eres tú el dueño de la tarifa. Es decir, nosotros con vosotros hacemos un acuerdo a 4 años y hablamos de 5 tipos de tarifas porque tenéis 5 perfiles de tipo de aplicaciones M2M, 5, 6, os digo, BMW tiene 250 perfiles porque tiene muchísima casuística de distinto tipo de aplicaciones y vemos un poco la aplicación de flotas, un poco, vamos a decir, esta suele ser 10 megas, consumir 2 SMS promedio porque necesitas despertarlo de vez en cuando y voz para cuando hay una alerta del conductor. Entonces haces una tarifa ad hoc que tiene que ver con minutos, SMS, datos y luego en qué redes te dejo transitar. Porque eso también es importante, si todo eso te dejo transitar en Vodafone o también te dejo transitar en las otras 2 redes en las que en el país tengo cobertura o te dejo moverte por Europa o te dejo moverte por el mundo, es decir, eso es lo que va definiendo las tarifas, ¿vale? Y luego, bueno, nosotros siempre que hablamos que somos un punto único de contacto. En el mundo, en Vodafone, hay 1.100 personas que somos especialistas en M2M. En España ya somos 20. Os digo, hace 2 años éramos 3. O sea que el crecimiento ha sido exponencial. Y sí que queremos estar muy cerca de vosotros en este tipo de proyectos y si preguntáis a vuestro comercial de Vodafone, conoce seguro al especialista de M2M o de IoT ahora, ¿no? Esto es un poco como para que veáis la plataforma de GDSP, pero tampoco me voy a extender mucho aquí. Y eso era lo que hablábamos de conectividad, pero digamos Vodafone hace 2 años, 3 años, empezó a invertir en otro tipo de empresas que no hablamos solo de conectividad, sino en esa capa de dar valor. Entendemos que el middleware que te da el control de los datos es importante. Entonces hicimos una adquisición de un 50% de una empresa que se llama Device Insight, que lo que se dedica es un poco al control remoto de dispositivos, pero también a hacer este tipo de middleware. Siempre pensando en facilitar ese time to market. No pretendemos ser especialistas en verticales de momento, salvo en el vertical que vamos a contar ahora, pero sí el dar un middleware que sea fácilmente integrable con esos otros sistemas de cliente, ¿vale? Bueno. Ahora quería poneros un vídeo de una empresa un poquito más grande. Es EDP, no sé si conocéis, bueno, entiendo que sí conocéis todos EDP, tiene que ver con las utilities, porque como sabéis, las utilities es otro de los sectores que es típicamente M2M y que ha evolucionado más rápido y que por regulación no les queda otra, vamos a decir, y pues os vais a ver que lo que cuentan es sobre todo esa facilidad del hardware que os he contado, esa facilidad de hacer el proyecto más rápido, porque tienen todo el hardware preinstalado, preparado, etcétera, ¿vale? A ver si puedo. EDP es una de las principales empresas energéticas europeas y está presente en el negocio de generación. Estamos también presentes en el negocio de la distribución, distribuimos gas y electricidad y también estamos presentes en el negocio de comercialización. EDP tiene una cartera de más de 11 millones de clientes y opera en 14
Smart Grid surge como consecuencia de una obligación legal que antes del 31 de diciembre de 2018 tienen que estar sustituidos todos los contadores. La colocación de contadores digitales nos permite gestionar la red de baja tensión como una red inteligente. En este momento tenemos 375.000 contadores sustituidos. El cliente final lo que dispone es de mucha información y le permite gestionar su consumo. Todo esto se traduce en que se reduce su factura eléctrica. Las redes inteligentes proporcionan a las empresas distribuidoras mucha más información de la que no disponían anteriormente. La aplicación de esta información tiene un reflejo claro en la mejora de la calidad de suministro y en la resolución de averías. La comunicación en las Smart Grids es la parte fundamental, puesto que estamos hablando de captar mucha información y poderla transmitir lo antes posible a nuestros sistemas centrales. A día de hoy tenemos más de 1.500 concentradores cuya comunicación está proporcionada por Machine Link de Vodafone. Vodafone Machine Link nos aporta dos cosas fundamentalmente. Por un lado, una sencillez en su instalación, puesto que ya nos viene preconfigurado de fábrica y con la tarjeta insertada, y por otro lado, presenta unas tasas de fiabilidad muy elevadas. Vodafone nos aporta una red de comunicaciones moderna y eficiente y el servicio de roaming nacional que nos permite asegurar las comunicaciones prácticamente en todas las circunstancias. Con el no-grid, EDP se adelanta al futuro mejorando el servicio al cliente y gestionando de una forma más eficiente y sostenible sus redes. ¿No se ve bien? Sí. Vale. Bueno, pues hasta aquí un poco lo que era M2M más tradicional. Sí. En relación con las eléctricas, ¿siempre Sí. es, digamos, con sistemas de móviles de M2M o también existen otras alternativas de comunicación? Normalmente los hubs los suelen hacer con 3G. Pero es verdad que luego entre los smart meterings, entre ellos hablan otro tipo de tecnologías más de baja frecuencia o incluso utilizan PLCs, vamos a decir, ¿vale? Pero luego la comunicación de esos hubs hacia arriba suele ser 3G, sí. Vale, digamos que hasta aquí lo que era el mundo más M2M tradicional, que aporta Vodafone en ese mundo de conectividad, de dispositivos, de plataformas. Y ahora aquí hemos hecho algo nuevo. Desde hace un año se veía venir por una obligación, que es que en el 2018 todos los coches que salen de fábrica tienen que llevar el servicio eCall o BeCall. No sé si habéis oído hablar de él, pero al final es que cuando tengas un accidente se produzca una llamada de emergencia que localice ese vehículo para dar tiempo a la gente de emergencias a llegar antes y que el accidente tenga el menor impacto posible en la carretera y que podamos salvar vidas, ¿vale? Este tipo de regulaciones se han extendido a todo el mundo, en China, en India, en Israel, en Europa, en Japón, en Estados Unidos va más avanzada incluso. Y en Rusia le llaman el ERA o los NAS, ¿vale? Entonces, una vez que el coche está conectado, todos los fabricantes de coches se tienen que poner en contacto con un operador, o sea, tienen para poder tener su coche conectado. Entonces, a nosotros se acercan mucho los fabricantes de coches, y la mayoría de fabricantes de coches confían en Vodafone para esto, por esa plataforma que es muy propietaria y podemos hacer cosas, digamos, a medida de este tipo de fabricantes. ¿Qué demanda la industria de un coche conectado? No sé si habéis visto el anuncio de Opel OnStar, seguro que sí, que es que tengas internet para tus hijos que se conecten con las tablets en el coche. Otros servicios que están muy demandados son todos los servicios que tienen que ver con diagnóstico del vehículo, y aquí luego veremos un caso de Porsche Car Connect, que ha sacado en sus modelos de alta gama una especie de aplicación para controlar tu coche. Y luego análisis de la conducción. Esto tiene mucho que ver con las compañías de seguros, están todas como locas ahora. No sé si conocéis compañías de seguros, pero están ahora todas analizando lo que llaman Usage Based Insurance, que es todo lo que tiene que ver con cómo bajar la póliza en función de cómo conduce un conductor. Todo el análisis de riesgos que se hace
etcétera. No solo las compañías digamos de seguros están interesadas en ese análisis de conducción, sino también, por ejemplo, todas las compañías de renting, para saber cómo se utiliza su coche, porque al final el coche tiene un valor residual al final del periodo que tú lo utilizas, y ellos ganan mucho en función de cómo de bien ha estado cuidado ese coche. Entonces les interesa mucho saber cómo han conducido sus clientes, para también poder hacer tarifas diferentes, etcétera. ¿Qué más cosas hay? Bueno, de marketing, aquí tenemos ofertas cosas curiosas de todo tipo, como ya que tienen estos salpicaderos cada vez más impresionantes, donde podemos hacer casi de todo, hasta ver ya prácticamente películas en el salpicadero del coche, pues ya pues todos los servicios de publicidad que van detrás, empieza a ser un soporte publicitario el coche en sí mismo, ¿vale? Entonces, por esto, Vodafone hace una inversión en una empresa que se llama Cobra Telematics. Cobra Telematics es una empresa que lleva más de 40 años en el mercado. Es la que vosotros, no sé si os acordaréis de una alarma que cuando tú te acercas al coche sonaba pi, pi, pi. Le llamaban las Cobra, y viene de esa empresa. Esa empresa ha ido evolucionando y ahora mismo tiene un producto muy reconocido en el mercado para todo lo que tiene que ver con el mercado de la aseguradora y el UBI, etcétera. Y luego tiene también una red de talleres propietaria en más de 48 países para hacer todo lo que es servicios de instalación de todo este tipo de cosas que se necesitan, y luego tiene 49 países con una cosa que le llamamos el SOC, que es el call center, que es capaz de coger esa llamada de emergencia, o incluso una llamada de que tú quieres pedirle algo al seguro, como que te vengan a asistir en carretera o cosas así. Entonces es una inversión que llevamos un año. La gente de Vodafone Automotive ahora está en nuestras oficinas. De hecho, nosotros somos ahora 20, porque de los 20, 5 son de Vodafone Automotive. Y digamos, pues vendemos desde, o sea, aquí sí que hacemos todo, el end-to-end, desde fabricación. Tenemos fábricas en Varese, en Italia, 2 fábricas, y en China otra. Y fabricamos desde los dispositivos diferentes. Este es un dispositivo muy curioso que va al coche, es capaz de dar diagnóstico, de hacer un análisis ante un impacto. Cuando un coche tiene un impacto, saca un crash report, que le llamamos, con la fuerza con que ha sido ese accidente, por dónde le han dado. Es decir, la verdad es que el informe es bastante curioso. Este es un dispositivo muy sencillo, porque se pone en el cristal de la ventana, y lo único que tienes que hacer es pulsar para poder hablar con un agente. Esto les encanta a los seguros y a las empresas fabricantes de coches, porque pueden mantener un contacto con su cliente, cosa que un seguro normalmente no suele hablar mucho con sus clientes. Y luego lo que llaman los OBDs, que no sé si los conocéis, pero son dispositivos que van a un puerto específico del coche y que es capaz de sacar mucha información de señales y hacer cosas con ellos. ¿Vale? Entonces quería contar el caso de éxito de Porsche Car Connect. Ellos tienen la capacidad tanto de fabricación como de hacer aplicaciones finales de móvil, de la plataforma para las aseguradoras, para los fabricantes. Es decir, hacen el end-to-end de la cadena. Porsche Car Connect es una aplicación que llevan todos los coches Porsche a partir de una cierta gama, y va incluido en el servicio, y entonces con esa aplicación puedes hacer varias cosas. Tomar control del estado del coche, es decir, te va diciendo la velocidad a la que vas, el estado, si las puertas las llevas cerradas o no, etcétera. Ejecutar funciones remotamente, como abrir puertas, encender la calefacción para que te vaya calentando el coche antes de llegar, o climatizar el coche para que cuando llegues esté fresquito. Puedes incluso poner el claxon para que suene tu coche y poder encontrarlo en un parking que lo has perdido. Parece una tontería, a mí esto me pasa muchísimo, pero te ayuda bastante. Y luego tiene la alerta de que ha saltado el airbag, para que Porsche pueda hacer algo y atender de esa manera especial a sus clientes. Y luego la llamada Porsche Assistance, donde ellos ganan bastante dinero por recomendar al cliente a dónde tienen que ir, y ahorrarse así el dinero de los talleres, que son muy caros en comparación con los que le salen muy baratos, por ejemplo.
Y luego tiene mucho tema de seguridad. Claro, al ser coches de alta gama, pues el que le puedan robar el coche es una preocupación de este tipo de clientes bastante alta, y entonces hay unos sistemas de protección contra el robo que también llevan este tipo de vehículos. Y se hace incluso esa coordinación con la policía de los distintos países, en 49 países, para ser capaz de localizar el coche y devolvérselo a su dueño. Y yo no quería contar mucho más, como resumen decir un poco que si tenéis que hacer algún proyecto, que contéis con nosotros, que tenemos gente a vuestra disposición, experiencia, red y oferta que daros. Y ahora pues nada, preguntas, cualquier cosa. No sé si tenemos mucho tiempo. La plataforma Vodafone, sí. Habláis de una especie de plataforma horizontal o sistema operativo por encima de la comunicación de los sensores con lo de arriba, que entiendo que son aplicaciones verticales. Todo eso, tanto ese sistema horizontal como los verticales, ¿lo hacéis vosotros o tenéis algún tipo de partner con...? Vale. La plataforma, digamos, que gestiona la conectividad es propietaria de Vodafone. La plataforma que gestiona, digamos, los dispositivos y los datos, incluso la recogida de datos, es 50% accionista Vodafone. Y luego la parte de verticalización, ahí tenemos acuerdos y partnership con mucha gente que lo hace mejor que nosotros porque sabe más de verticales, donde además trabajamos bastante abiertamente con ellos, es decir, cuando vamos a un proyecto vamos de la mano y ya está. Y salvo en Automotive, que acabamos de hacer la primera inversión donde hacemos el end-to-end de todo, ¿vale?